La historia de la fluctuante frontera entre México y Estados Unidos comienza cuando un grupo de colonos norteamericanos ocupa la zona de Texas, por entonces territorio mexicano. En 1845, el conflicto desata la guerra entre México y Estados Unidos. 3 años más tarde, México pierde casi la mitad de su territorio. Lo perdimos porque no pudimos poblarlo, y lo hemos poblado cuando no era nuestro, porque ahora usted llegue por todos lados hasta la frontera antes mexicana era San Antonio, pero ahora pues ya en Chicago hay mexicanos por montones, en Seattle, en la parte del estado de Washington está llena, de Oregón también. Entonces ya han poblado California y Texas, son estados pues con gran población mexicana. No es que, aunque los regresen, son pocos los que regresan, pero son muchos los que se han quedado. Desde 1848 los territorios son de Estados Unidos, pero los mexicanos con necesidad de trabajo siguen llegando. Actualmente en Estados Unidos viven casi 12 millones de extranjeros, de los cuales la mitad son latinos. 6 de cada 10 de los latinos que viven en Estados Unidos son mexicanos. 2 llegaron del Caribe y el resto se reparte parejo entre inmigrantes sudamericanos y de América Central. La penetración latina, más allá de las fronteras de Norteamérica, ha cambiado la cultura e incluso el idioma de las dos orillas, al punto de inventar el Spanglish, una lengua fusión del castellano con el inglés que se entiende perfectamente en el sur de Estados Unidos y en los barrios latinos de Nueva York. El concepto de nación es muy joven, el español es un lenguaje joven. Y el lenguaje lo que hace es servir a la expresión de comunidades. Hay quien necesita el Spanglish para poderse entender mejor. Y es imposible ir a la frontera a México-Estados Unidos y no enfrentarse al Spanglish en su forma más vital. Es un lenguaje que encarna las necesidades de los individuos. A mí me parece horroroso en lo personal, pero no por eso puedo yo juzgar el Spanglish. Porque el Spanglish es la parte en la cual muchos seres humanos se expresan, se comunican y manejan su vida cotidiana. El Spanglish llega a ser un problema para los que vamos a vivir un tiempo en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Texas o California. Yo, por ejemplo, cuando tramité mi licencia de manejar en Texas, me hicieron unas preguntas en Spanglish. No entendí qué me querían decir, pero fracasé con el primer examen y entonces al día siguiente volví y les dije que por favor en inglés porque no sabía qué quería decir. Uno no escribe así nomás, el idioma también te escribe a ti. Y durante muchos años yo sentía que era esto o lo otro. Es decir, o era latinoamericano, era norteamericano. Hablaba en inglés, hablaba en castellano, ¿ya? Ahora, esa bipolaridad no creo que sea falsa, pero es insuficiente. Es una pena que nosotros no lo podamos apreciar, pero yo intento por todas maneras vamos, desde hace 2 años, encontrar, por ejemplo, aquí en la formación un profesorado que permita a los actores, por ejemplo, tener un mercado mucho más amplio aprendiendo acentos, ¿sabes? Acentos latinoamericanos y acentos autonómicos. No puedes gomarlos a un neutro, sino que al contrario, esa diversidad es lo que hace bonita una lengua. La riqueza que tiene el español con sus modismos en cada país es impresionante, ¿no? Porque hay una palabra que significa una cosa en un país, en otra. Entonces tenés que tener cuidado con lo que decís, pero lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma, ¿no? Diferentes acentos, diferentes palabras, pero nos entendemos y es el mismo idioma. La identidad cultural de los pueblos es dinámica. Es importante que las lenguas que hablamos cambien y se multipliquen, porque como decía el poeta Ernesto Cardenal, cada vez que un pueblo deja de hablar una lengua, se empobrece toda la humanidad. En la Copa Libertadores de América hay rivalidades históricas, como la de los argentinos River y Boca, nacidos en el puerto donde está Caminito, el paseo al que dio vida Quinquela Martín, quien quería educar por el arte, igual que los muralistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera, quien representó a Latinoamérica como años más tarde lo harían los escritores del boom latinoamericano,
cuando la literatura trascendió en todo el mundo, como también trascendieron los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, quien denunció la explotación a los indios de la que algunos escaparon hacia las ciudades, donde se mezclaron las razas, y se enriqueció la cultura con el aporte de los que vinieron como esclavos, cuya resistencia se tradujo en la música de donde surgieron, entre otros, el merengue de la República Dominicana. Un lugar muy distinto al que encontraron los conquistadores, quienes se sorprendieron al ver que los aborígenes festejaban a sus muertos con alegría, e hicieron coincidir esta fiesta con la de Todos los Santos, y así se celebra desde entonces, aunque ahora también se celebra Halloween, pero no en Ecuador, porque allí es el día del escudo nacional que tiene los colores de la Gran Colombia de Francisco de Miranda, quien según versiones se inspiró en el cabello, ojos y labios de Catalina de Rusia, de donde años después llegarían cientos de inmigrantes, como ahora los latinos que emigran a los Estados Unidos, y en la frontera se habla Spanglish, y de esta mezcla de lenguas nace un color nuevo que, como los colores del fútbol, enriquece al continente. América Latina era un territorio con sus propios colores, y Europa aportó los suyos. Sus colores y también sus sombras, porque el mestizaje fue bastante traumático, por cierto, ¿no? Sí, pero a la larga ambos mundos ampliaron sus horizontes. Y esos horizontes se siguieron ampliando, porque Asia y África aportaron lo suyo. Y eso somos el resultado de todo eso. En el mundo entero se nos conoce como latinos. La cultura latina ha ido imponiéndose en los grandes países en los últimos años. Ha ganado espacio, ha impuesto su literatura, las artes plásticas, su música, ha impuesto sus colores. Por la cultura latinoamericana, Pedro. Salud. Desde los tiempos de la conquista, los europeos mezclaron su piel con la del indio y este con la del negro. América entregó su vegetación, sus artesanías y sus tinturas. Un intercambio que cambió para siempre la escala cromática del mundo, mientras en el nuevo continente germinaban naciones y con ellas nuevos símbolos y banderas. Y es en esta mezcla de colores que nos reconocemos, porque en ella estamos inexorablemente unidos por la historia.